Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Lunes 9 de diciembre del 2024. Este es nuestro último encuentro del año 2024 y después de todas las actividades que hemos desarrollado durante este periodo, bueno, nos reunimos con Celia y planteamos una serie de actividades, o por lo menos una actividad en la cual podamos entre todos sistematizar o sintetizar el desarrollo de lo que fuimos planteando y de las actividades que se desarrollaron. Así que a mí me parece que lo interesante es justamente esto, lo que habíamos propuesto, que cada uno pueda traer algún criterio, pensamiento, ideas con respecto al concepto de interculturalidad en el campo de la salud y que nos permitiera también poder delinear u organizar alguna vía común de trabajo para... Pilar, ¿qué tal? Eh, Se ha incorporado Pilar también. Y bueno, estamos abriendo en este momento la reunión. Y como les decía, darle un sentido a lo que estuvimos haciendo y construir algunas trayectorias de continuidad para el próximo año. En función de todo lo que se estuvo comentando, de la necesidad de darle continuidad, de que es un espacio de producción, de intercambio, de diálogo, que enriquece, que nos permite seguir pensando y en muchos casos también trasladarlo a otro campo que es de nuestra cotidianidad y del trabajo y donde poder aplicar algunos de los aspectos que acá estamos revisando, pensando y leyendo juntos. Así que yo lo que les voy a comentar es lo siguiente. Ahora lo que habíamos planteado es darle la palabra para Celia, que comentara un poco sus observaciones y que ya me había compartido previamente. Y a partir de los comentarios de Celia, bueno, abrir para todos y poder después, hola Mayra, también está presente. Eh, y después, bueno, veremos cómo continuamos con la charla y que, bueno, escucharnos entre todos. Así que Celia, si te parece, ¿querés tomar la palabra en este momento? Bueno, Adelante. bueno, no, yo lo que hice fue un poco reescuchar varios de las reuniones, no todas, pero algunas bueno, quería un poco volver a tener más presente. Y bueno, lo que hice fue un poco sintetizar lo que de lo que recordaba y de lo que rescaté de esta vuelta, de esta reescucha. Con respecto un poco pensando, la pregunta con la que fui escuchando es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad en salud? ¿No? Y entonces, también motivada por el intercambio que hubo a partir del email de Renata, que hubo varios mensajes adicionales, una conversación ahí por email. Entonces, bueno, yo sinteticé en 4 aspectos que me parece que son los que se estuvieron trabajando y bueno, será bueno que ustedes por ahí hayan recogido otros o tengan otras miradas. Entonces, en primer lugar, yo pienso que lo que se planteó a partir de algunas de las charlas fue dar acceso humanizado a las instituciones de salud comandadas por el modelo tecnoasistencial biomédico a poblaciones diversas. Por ejemplo, se planteó el tema de los ganeses, pueblos originarios, inmigrantes de diversos países, entre otros. Es decir, lo que los brasileños llaman acoger, o sea, el acogimiento de las personas, pero dentro del modelo que ofrecen las instituciones sanitarias biomédicos. Entonces, organizando programas o áreas que desarrollen modalidades de recepción, de acompañamiento, facilitación del tránsito institucional, ayuda para comprender la problemática de salud que enfrentan las personas que vienen en busca de esta ayuda, ayudas lingüísticas, vía traducción a otros idiomas, bueno, y otros comentarios que fueron mostrándonos cómo trabajaban.
Otra cosa que yo escuché, digamos, de las reuniones fue abrir la escucha a otras formas de entender el proceso salud, padecimiento, enfermedad, atención, cuidado. Se planteó más que nada en este sentido en cuanto a los pueblos originarios y por lo tanto, en este caso era no ofrecer monolíticamente el saber biomédico como única respuesta. Otra cosa que surgió en algunas de las charlas fue que se puede plantear otra que implica entender las necesidades de salud de diversos grupos sociales que, aunque no cuestionen a la biomedicina, sí cuestionan el modelo tecnoasistencial en cuanto no reconoce sus necesidades específicas, por ejemplo, diversidades sexuales, de diversas edades, feminismos varios, jóvenes y niñeces de diversos sectores sociales y capacidades, entre otros. O sea, acá las poblaciones por ahí no son de otras cosmogonías, pero sí tienen necesidades muy diferenciales a lo que ofrece el modelo biomédico, ¿no? Laura sabrá bien lo que pasa, por ejemplo, con todas las comunidades LGTBI más. Otra perspectiva que se debatió más tangencialmente es el tema de la colonialidad que implica el modelo biomédico euro-anglocentrado y su relación con la modernidad y sus concepciones de ciencia positivista, funcionalista, universalizante, binaria, sano-enfermo, que etiqueta sus objetos de intervención, sus pacientes, protocolizada, burocratizada, entre otras características. Entonces, esto es un poco las 4 lecturas que yo hice de lo que reescuché, pero también de lo que recordaba de los diálogos que tuvimos cuando estuve presente. Entonces, un poco la pregunta que nos hago al grupo es, pensando en el tema salud, es interculturalidad, es humanizar la atención, es proponer otras formas de escucha e interacción donde no sean unos los detentadores del saber y los otros los pasivos receptores, sino que se incluya la diversidad de necesidades de los múltiples colectivos humanos, es dialogar con otros saberes y sujetos que detentan esos saberes sin jerarquías de poder, es cuestionar el modelo tecnoasistencial en tanto un saber colonial, euroanglocentrado y por tanto capitalístico, en el sentido de máquina de guerra capitalística de Deleuze y Guattari. ¿Es todo eso junto? ¿Es otra cosa? Bueno, estas son las preguntas que a mí me surgieron y que quería compartir con ustedes un poco para abrir el debate, más que para proponer mis ideas, pero bueno, en el sentido de que empecemos a dialogar un poco entre todos, a ver ustedes qué vieron o qué pensaron y sintieron. Paso a la palabra. Yo hice un poco lo mismo que, o sea, esta propuesta que trae Celia de ir revisando los apuntes que fui tomando y traer como nodos o dimensiones que a mí me fueron significativas, que ahora escucho lo que trae Celia y digo, bueno, algunas me resonaron más que otras, y algunas inclusive en modos de pregunta, ¿no? Como para seguir pensando, cosas que no termino ahí de... Más reflexiones y preguntas que certezas y pensamientos así abrochados. Si quieren les comparto. Puse si podríamos pensar la salud desde una perspectiva intercultural, entendiendo la salud dentro de las relaciones de reciprocidad, ¿no? Si podemos pensar que la salud está ligada a las relaciones de distintos seres, entre distintos seres, objetos, espacios, y en términos de reciprocidad, como si la reciprocidad nos diera alguna pista de cómo va ese proceso de salud. Puse como algo que tomé del espacio,
en tanto dispositivo, fue como valorar este espacio como estos encuentros como un tiempo y espacio también para el autoconocimiento personal, corporal, del propio linaje histórico, ¿no? Como si fuese también un espacio de sobrevivencia de la memoria, no solo de nuestra América, sino mi propia memoria, ¿no? Como que me llevó a decir, como encontrar mis sincretismos de salud, como los saberes que circulaban por mi familia, como rastrearlos, volver a charlar con distintas personas de mi entorno familiar. Entonces también como un espacio de autoconocimiento en tanto profesionales o acompañantes de los procesos de salud. Pensaba si lo intercultural también no tiene que ver con tejer puentes y armar interrelaciones entre los niveles de salud, por un lado. Entonces, como una invitación a que los dejemos de pensar como tan separados y estancos y podamos pensar las intervenciones de salud más en términos de acompañamiento social y cultural y no solo desde lo técnico. Entonces, como ahí, como si se volviera, como si en los encuentros para mí se hubiese vuelto más maleable, más moldeable este sistema biomédico que nos viene dado y la posibilidad ahí de entrecruzar eso. Pensaba también si lo intercultural en relación a esto que dice Celia no es una forma de pensar cómo hacer dialogar los binarismos, ¿no? Bueno, estos binarismos también son nuestros, producto de los procesos de colonización, pero bueno, ¿cómo hacemos para ponerlos en diálogo, para construir herramientas que nos permitan hacerlos dialogar? Pensaba si esto no tiene que ver también con un proceso de, no solo de conocer lo que pasa, sino de sensibilización, ¿no? Como algo de entrar en el campo de lo sensible, no tanto del campo de la razón. Y después como me interesan como las ambivalencias que conviven, ¿no? Como los distintos paradigmas que se ponen en tensión. Pensaba que además del modelo de atención biomédico, que es algo de lo que hablamos mucho, también están los procesos de autoatención, ¿no? Todas las cosas que hacemos para dar respuestas a nuestros padecimientos y que muchas veces condicen con los procesos de atención biomédicos y muchas veces no, me tomo un uvasal, me tomo un té de boldo, voy a que me curen el empacho, digo, también como poder como conversar más de esas tensiones, que es algo que a mí me interesa. Y después releí un texto de Fanon que nos había dado el compañero, uno de los primeros encuentros, y encontré en un texto de Ernest Pepin que decía algo de que como un proyecto lo copié, que un medio o incluso un método para producir curación, salud y emancipación era también poder revisar las prácticas de la violencia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, capaz también, yo trabajo en género, como decía Celia, acompañando transiciones de género y personas del colectivo, entonces digo, y muchas veces tiene que ver con abordar y acompañar violencias en el proceso de salud, inclusive el acompañamiento del cambio registral, ¿no? Que se hace en los equipos de salud. Entonces pensaba también como si esa podría ser una punta. Y después como un deseo también, para el año próximo me anoté algo como si pudiésemos recuperar también los saberes y las voces de los niños y niñas. Porque, bueno, estamos como, en general, el que habla en la consulta es el adulto, pero bueno, de trabajar en distintos barrios con niños muy pequeños, también me preguntaba por eso, por lo que los niños pueden decir en relación a sus historias y a lo intercultural. Así que bueno, esas fueron algunas resonancias de este año. Y no han sido pocas, Laura.
Tema de niños. Las tengo escritas en el cuaderno, pero las pasé a la compu por si querían que compartamos, las puedo enviar también a modo de resumen. Sí, está bueno que después mandemos nuestros escritos. Yo no lo pasé. No sean tímidos que después no nos alcanza el tiempo. Es que fueron un montón de cosas que dijeron, es como que no, mucha reflexión, yo no sé si tengo tanta capacidad de tanta reflexión igual. Pero, bueno. Ana, no es tanta, sino que, digo, ¿qué nos ha pasado? Digo, a mí Laura ha planteado dos cosas. Una perspectiva conceptual y fue mencionando algunas categorías o marcos de concepto, sí, y al mismo tiempo una cuestión de sentimiento, cuando habla, dice, este dispositivo a mí me permitió, digo, no. No, totalmente, fuera de broma, lo que quiero decir, de las cosas que mencionó Celia al comienzo, cuando la primera premisa o la primera pregunta que es si interculturalidad es humanizar, yo en realidad dije, bueno, no, eso se trata de derechos, digamos, hay una cuestión de derechos y del derecho a ser considerado, considerada, atendido desde el equipo de salud o escuchado de una manera, el derecho que uno tiene. Y pensaba que todas las otras cosas capaz me referían más a interculturalidad, pero como en estos momentos en donde está todo tan vapuleado, a veces necesitamos llegar a pensar en estrategias que humanizan para poder abordar la interculturalidad, por lo menos desde los equipos de salud, desde el sistema de salud, desde el campo de la salud, que no deja de estar pregnado y, bueno, de donde nos formamos, que es desde el modelo médico hegemónico. No, eso pensaba nada más, digamos, también por cosas que me pasaron en el hospital, desde cuando nos poníamos a pensar en este famoso comité, y en realidad lo que se planteaban eran cuestiones de derechos, de acceso y de derecho, englobadas y van bajo el marco de la interculturalidad, pero no deja de ser derechos, qué sé yo. Eso. Entonces, por eso la primera de humanizar, y yo, no, pero bueno, tal vez es la forma. Ahora, en este momento, está todo muy, muy desarmado. Entonces, no sé, eso. Bueno, yo me sumo, vamos rompiendo el hielo. Bueno, primero les agradezco, pues reconozco que he tenido una participación intermitente, un año complicado, sé que para muchos y muchas, pero bueno. Pero la verdad es que me dieron ganas de seguir compartiendo el espacio, porque es un tema que me recontra convoca, con muchas cosas no resueltas a nivel del pensamiento, pero sobre todo a nivel de la práctica profesional, ¿no? O sea, a mí me resuena esto que trae Celia, desde las palabras de esto de pensar a mí me sale pensarlo como un posicionamiento ético, pensando en la práctica profesional. Yo soy médica generalista, siempre trabajé en atención primaria, eso nació en mis escenarios laborales, con diversidad de comunidades, pero siempre, bueno, también pensando un poco de superar las miradas culturalistas, digamos, que un poco iban a pensar lo intercultural en relación con la etnia o la raza, sino pensar que la cultura, todos somos parte de la cultura, que somos parte de esa pluralidad de historias, de recorridos por pertenencia de género, de clase, de raza, etcétera. Entonces, eso siempre me interpela y hoy lo que, a ver, no es compartir una teorización, sino más que nada un sentimiento. Tener esta posición, digamos, humana, basada en derecho, como dice Ana, pensada en las necesidades de las personas y de las comunidades, entra en una gran tensión con los sistemas biomédicos. Yo estoy atravesando como una crisis ya de un nivel de malestar como trabajadora de la salud
que me ubica en los márgenes. Me ubica también en disidencia, y eso está bueno porque es un lugar desde el cual pararse, pero por otro lado me ubica en un lugar que es muy incómodo, porque yo siento que a pesar de poder, o a nivel equipo o a nivel individual, sostener prácticas interculturales que las asumo en esos términos, porque piensan una escucha, sobre todo porque se replantean una jerarquía de saberes. Eso me parece que es como que es clave, ¿no? Pensar que cuando uno habilita, aloja, está entendiendo que ese saber del otro o de la otra es un saber que vale, ¿no? Entonces se corre de ese lugar violento que decías, Laura, que creo que es el que pregna, no sé, yo he vivido situaciones de altísima violencia en el sistema de salud y las sigo viendo, las sigo viviendo. Y creo que eso tiene que ver con la perspectiva intercultural, más allá por esto, digo, ¿no? De pensar solamente las cuestiones étnico-raciales, sino pensarlo en todas las pluralidades y diversidades que somos, ¿no? Y ahí, no sé, me pasa como que, digo, desde este malestar que a veces se reconfigura o se potencia en posibilidades individuales y a veces a nivel del equipo, no sucede lo mismo a nivel de las políticas de salud, ni micro, ni macro mucho menos, pero a nivel micro tampoco. Yo no veo como una posibilidad, digamos, veo los sistemas médicos mercantilizados a un nivel de hegemonía y de qué sé yo, cada vez más radicalizados en una mirada que excluye la perspectiva intercultural. Eso es lo que yo siento desde aquí, desde el centro de la Argentina, La Pampa, pero me animo a decir que es algo que les pasa a muchos en otros lados también, ¿no? Entonces, ahí no sé, yo traigo estas preguntas porque es algo que yo vengo, sí, tratando de pensar, que es cómo desde el ámbito de la salud, desde el campo de la salud, desde la práctica de salud, se puede superar estas miradas que en general son las que sostiene el Estado, pero que también son las que se bajan un poco como líneas políticas, que son o miradas, digo, empezando en lo intercultural, ¿no? O líneas muy relativistas. Hay comunidades con las cuales el Estado mira una mirada totalmente relativista o coercitiva directamente. Entonces, en esos dos escenarios te tenés que posicionar, ¿viste? Y eso es muy incómodo porque eso no habilita pensarlo, o en un lugar de violencia o en un lugar que se hace un poco, ¿no? La mirada gorda, la mirada aparte sobre situaciones conflictivas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, les cuento, bueno, Celia estuvo conmigo en el Congreso, me refiero, por ejemplo, a los abusos sexuales, a la iniciación sexual de las niñas, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestra provincia, por ejemplo. Son prácticas culturales totalmente naturalizadas, son violentas, son desde la perspectiva de género son violentas y el Estado, digamos, las leyes, el marco de derechos rige para todos, pero sin embargo el Estado ahí se maneja muy distinto que con otras áreas, ¿no?, de la salud. A mí me resulta muy difícil superar estos escollos, ¿no? La mayoría de las veces, por eso me interesa el diálogo, porque no los logro resolver. Y cierro con esto para no copar la palabra. De hecho, ahora estoy viviendo en vivo y en directo una situación que la verdad es que no he tenido muchas posibilidades de conversarla, que tiene que ver con el nacimiento domiciliario, con el parto en casa. Yo siempre he tenido en esto de sí, me he sentido tranquila y cómoda en fortalecer una perspectiva ética, profesional, de alojar las demandas, la autonomía de las personas en torno a sus decisiones de vida, de sus cuerpos, etcétera. Y siempre he atendido muy respetuosamente, acompañando, poniendo en conversación las distintas posibilidades, entre ellas, por ejemplo, los riesgos o no que puede tener un parto domiciliario, que es algo cada vez más habitual en la Argentina. O sea, digamos, la ley es uno para todos y es una práctica que sucede. Más allá de lo que quieran los sistemas de salud, eso sucede por distintas razones. Y yo ahora en la provincia de La Pampa estoy siendo perseguida, se los cuento así, porque los titulares que me han asignado son de encubrimiento, complicidad, o sea, todo porque el objetivo es que quieren que yo y otras personas, no soy yo sola, denunciemos a estas personas, por ejemplo, ¿no? Las denunciemos en las áreas de niñez y defensoría, etc. Bueno,
digo para pensar los embrollos que también nos metemos cuando nos pasan estas cosas que ponemos en discusión, y yo, bueno, que siento que si me pongo a hablar con las áreas, de hecho lo he hecho, me he juntado en mesas de trabajo con el área de derechos humanos, con los defensores de niñez, qué sé yo, y es ahí, o sea, es la mirada punitiva, coercitiva del Estado, o la mirada donde con los gitanos no nos metemos, por ejemplo. O sea, ¿no? Como que ahí estamos siempre como en esas dos posturas que yo digo, ¿es relativismo cultural o es coerción directa, ¿no? Y en eso los trabajadores de la salud quedamos un poco, bueno, así que bueno, esas son un poco las reflexiones y no sé si sirven, si ayudan, pero creo que más allá de los escenarios diversos que podemos tener cada cual, son cosas que nos pasan y son tensiones no resueltas porque el sistema biomédico es colonial. Nació colonial y lo sigue siendo, no sé si lo seguirá, pero lo sigue siendo y lo seguirá seguramente por mucho tiempo, ¿no? Hasta que haya otras rupturas más profundas. Así que bueno, la dejo ahí. Bueno, colonial, pero ni siquiera han rescatado que los yanquis ya autorizan y tienen en los sistemas la posibilidad del parto en la casa y lo cubre Medicaid y digamos hasta oficialmente, con las precauciones del caso. Pero probablemente porque hay un intercambio económico que así ¿no? Está... Sí, es más, acá yo sé que en Buenos Aires la clínica austral y un montón de clínicas privadas. Depende de quién lo ejerce, si es el hegemónico o no, ¿no? Totalmente, exacto. Sí, ni hablar en Europa, ¿no? Que también está de hace décadas el parto domiciliario como una práctica incluso hasta más segura que estar en una institución hospitalaria, ¿no? Y con todos los resguardos del caso. Sí, también porque... Como raro, hippie o no sé qué, o sea, entra como en un montón de categorías, pero sin embargo en otros lados ya está avanzado hace muchas décadas, 40 años por lo menos. Sí, de la colonia, hablamos de la colonia, en este caso de la colonia, Sí. No, pero también digo, el sistema de salud, el ejercicio profesional se ha encargado de deshumanizar. Y entonces, bueno, se han buscado alternativas para volver a sentirte un poco más cuidada ahora. La que puede. Sí, por ahí la estrategia de demonizar todo lo que, digamos, de alguna forma pone en tensión el sistema hegemónico, creo, ¿no? Y en este caso, bueno, estaba hablando de las prácticas otras de salud, o inclusive las mismas prácticas, estas como por ejemplo los partos, digamos, que no podemos decir estrictamente que son prácticas culturales diversas, pero sí, digamos, son prácticas que de alguna forma escapan a un sistema de control, ¿no? Otra vez leía un poquito un artículo que si lo encuentro lo voy a compartir sobre la historia de las maternidades, del hospital de las maternidades, y yo me sorprendía, capaz que ustedes lo sabían, pero las primeras maternidades públicas, digamos, estaban pobladas, destinadas para la gente más pobre, porque no tenía, la gente que tenía un alcance adquisitivo hacía los partos en la casa. Entonces, o sea, digamos, una historia reciente, digamos, por las generaciones nuestras, siempre decimos nosotros a nuestros estudiantes que nuestros padres, la mayoría, bueno, han nacido en la casa. Nosotros, la generación nuestra nació institucionalizada, pero después, de ahí para atrás, todo el linaje nuestro nació en las casas, digamos, ¿no? Y entonces, por ahí, Sandro, digamos, sí. Yo nací en una casa también, ¿eh? Claro, claro. Yo también. Bueno, sí, por ahí... ahí se va por igualdad, tenés cuidado, Rodolfo. Sí, ya lo sé, pero me atrevo a decirlo. No, está genial pensar que la cercanía en el tiempo de algo que parece que fuera siempre así, hubiera sido siempre así. Y también pensar esto, ¿no? Como los hospitales públicos estaban observados para la gente que no podían hacer en casa porque no tenían los recursos, entonces nacían en el hospital, pero el resto de las personas seguían naciendo en la casa, lo que tenían posibilidad de tener una parte era demás. Después otra cosa que también yo lo pongo así, a esto que sumaban las compañeras respecto a los partos, que también estaría bueno hacer algún estudio, seguramente a alguien... Yo trabajo en la justicia federal, digamos, ¿no? Y muchos de los casos que voy por una cuestión de derecho a la salud, a asistencia domiciliaria, de equipo de salud, de apoyo, porque personas ya grandes que han nacido en partos institucionalizados con un sufrimiento fetal a causa de malas praxis, digamos. Está lleno. O sea, bueno, yo tengo ese corte de gente que asiste a la defensoría para esas coberturas, ¿no?
Y cuando ve la historia clínica, bueno, es un corte justamente ese, ¿no? Pero es mucha la gente que viendo las historias clínicas, los controles eran buenos, todo bien, pero bueno, pasan el parto, institucionalizado todos, sufrimiento fetal, atraso, no llega el médico, una cosa mala praxis, forceps, lo que sea, pero también está bueno ver esta otra parte, ¿no? O sea, qué tan seguro es también, ¿no? Y yo le digo que yo lo veo todos los días, veo este tipo de cosas. Después, ya que estoy, me animo a sumar algunas cosas. Esto que decía la compañera bien, a mí me parece que me sorprende cuando tenemos que pensar que la interculturalidad, a mí me sorprende, sí o sí abone a la idea de una práctica humanizada, ¿no? Porque yo entiendo que ya de por sí la medicina biomédica o cualquier práctica médica debiera ser humanizada, y tener que insistir en esto es como nada, es como que redundante, pero bueno, hace falta evidentemente. También del derecho, yo les contaba que trabajo en los tribunales y también trabajo con población carcelaria, y es terrible, digamos, también, ahí muestran muchas veces los prejuicios, el personal de salud, hacen justicia, yo por estetoscopio propio, digamos, la calidad de atención, la deshumanización que le brindan a las personas institucionalizadas en las cárceles, muchas de ellas, digamos, con historias terribles, digamos, y muchas veces están en procesado y después salen sobreseídos de las causas, pero a veces para el sistema de salud, cuando salen afuera de la cárcel, es terrible la mala calidad de atención, hacen justicia por mano propia de alguna forma, y yo lo veo cotidianamente, ¿no? O sea, hablamos esto de humanizar, ¿no? Y ni hablar del personal que está en la cárcel, que también, salvo algunas excepciones, es totalmente nefasto, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la interculturalidad quizás nos lleva a esto de humanizar, pienso yo, que debiera ser toda práctica médica humanizada sin necesidad de llegar hasta la interculturalidad, pero me parece que quizás tenga que ver con que cuando empezamos a ver otras epistemes, otras lógicas de enfermar, digamos, yo me cito en pueblos originarios, que es lo que más conozco, de donde yo vengo, vemos con que por ahí la cuestión, no solamente las terapéuticas pueden ser otras, sino también la epistema, la forma de pensar o de razonar los procesos, de cómo inicia un proceso de enfermar en el mundo andino, por ejemplo. Muy importante la participación, ya lo dijimos acá, del componente espiritual, emocional, es muy importante, casi es, ¿no? Inclusive a veces yo lo advierto en algunas prácticas cuando qué sé yo, pedimos al paciente que se desvista, y nosotros, por ejemplo, lo pongo en ese ejemplo, ¿no? En nuestro mundo occidental, casi el cuerpo es como el que va al médico, entonces es natural que nosotros sintamos que el médico tenemos que desnudarnos en un consultorio, porque sabemos que el cuerpo es. Pero para un mundo andino no es el cuerpo, digamos, sino es más bien el espíritu, el alma. Entonces, esa naturalidad con la que pedimos que se desnude una persona del pueblo andino, tiene como otra, ¿no? Lógica, digamos, para esta decisión, ¿por qué si no es el cuerpo, digamos, ¿no? No es tan natural, como, no sé si me explico, no es tan lógico eso, digo. No es tan lógico pensar que el cuerpo sí o sí va a ser expuesto en una consulta. Y esas diferencias culturales hacen a veces barreras, ¿no? Cuando se sienten, no sé, expuestos, se siente el pudor, es muy importante en las prácticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un ejemplo nada más, pero para pensar como otras lógicas, digamos, ¿no? Donde el cuerpo es lo principal, para una cultura y otra cultura no es el cuerpo, digamos, lo más importante en el proceso de salud-enfermedad. Y cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de lo cultural, o hablamos entonces aparece quizá esta ampliación de lo biológico, que nosotros de alguna forma lo captamos como humanizar la práctica, porque así o sí nos lleva a ese territorio, si lo dejamos o lo queremos hacer, ¿no? Porque también está ¿qué propone el sistema de salud? Como médico, ¿yo habilito eso o no lo habilito? Yo pienso que la interculturalidad sigue siendo como una necesidad de los sistemas de salud, porque como indígena, desde que están los estados, de que nacimos, tenemos sí o sí que ser interculturales, digamos. Salvar nuestra propia cultura nos exige sincretizar todo el tiempo y nos exige ser interculturales ya, digamos, en todo, digamos, ¿no? Nosotros hicimos la ceremonia de los niños hace poco y antiguamente yo les contaba que poníamos el nombre a partir de los 3 años, cuando había cualidades, características o cosas que apoyar o que afirmar en su personalidad, qué sé yo. Sin embargo, ya con los estados eso no lo podemos lograr, tenemos que poner el nombre de los 40 días de nacimiento. Y entonces venimos sincretizados, acomodándonos, siendo interculturales para sobrevivir. Me parece que el aprendizaje en todo caso es de interés para el sistema de salud que quiere o captar esa población o quiere de alguna forma acercarse por una cuestión epidemiológica, por lo que sea, con buena voluntad también, pero me parece que es una necesidad por ahí más del sistema de salud, yo veo, ¿no? Y en todo caso pasa por ahí, para mí pienso que primero el respeto
Pero después respeto, hay un interés genuino, tiene que haber, de parte del sistema de salud, con ese saber. Y para que sea intercultural, yo pienso que tiene que eso poner en tensión el propio conocimiento, el propio posicionamiento. Si no, no hay interculturalidad. Si no, solamente hay algo antropológico, digamos. Y después eso habilita un diálogo. Y lo ideal es una incorporación de ese saber, ¿no? Así que yo creo que hay como un proceso, digamos, para que la interculturalidad sea posible. Pues si no, nada más que una curiosidad antropológica o una estrategia epidemiológica, y no, creo que no es lo que estamos pretendiendo nosotros. Me quedo ahí y sigo pensando. Bueno, voy yo. Pues, honestamente, para mí ha sido muy importante este espacio porque creo que me ha permitido cuestionar la teoría. Yo soy psicóloga de formación y yo me fui a antropología, decidí hacer un posgrado en antropología porque durante mi práctica en un programa de nutrición con población indígena, pues yo sentía que no tenía herramientas, ni habilidades, ni posibilidad de hacer un trabajo que fuera efectivo, porque había muchas cuestiones culturales que estaban mediando mi interrelación con las personas, para las cuales yo no sabía, ¿no?, qué hacer. Así fue que yo me fui a antropología. Pero luego yéndome a antropología, haciendo una maestría y un doctorado en antropología, pues ya me volví muy teórica. Y creo que también ese es un problema, ¿no? Y algo que me encanta justamente de este espacio es que ustedes con su práctica diaria están poniendo en cuestionamiento conceptos. A lo mejor no se dan cuenta, pero yo sí, lo que ustedes hablan me cuestiona a mí misma. O sea, yo me cuestiono a partir de su trabajo. Cuestionan conceptos, cuestionan teorías, cuestionan recomendaciones. Y creo que eso es algo muy valioso. Porque al final de cuentas creo que, como ya decía Sandro, como decía Ana, a lo mejor no lo decían con esas palabras, pero así lo entiendo yo, tenemos que ver la parte pragmática, ¿no? ¿Qué nos sirve, qué no nos sirve? ¿Qué podemos hacer realmente dentro de nuestras posibilidades reales? Porque sí, creo que cambiar el sistema de salud es complicado en cualquier país. Pienso en México y no lo veo tan posible. Y miren que en México hay una política, pues, intercultural, quizás no tan fuerte como en otros países, pero la ha habido, ¿no? La intención ha estado ahí presente y tenemos hospitales interculturales, tenemos clínicas interculturales, gestionadas por el gobierno, pero aún así, siempre el papel de la medicina tradicional y de otras formas de medicina, pues, es subalterno, siempre, siempre. Y eso es, la gente que se dedica a estudiar estos procesos de salud e interculturalidad siempre están criticando, criticando y criticando, y estamos, ¿no? Yo también me sumo, criticamos esta interculturalidad pragmática desde los sistemas de salud, pero tenemos que ver realmente cuáles son las posibilidades, ¿no? Y un ejemplo, a mí se me hace muy interesante este ejemplo que ponen todas y todos del parto. Creo que es el fenómeno de la salud reproductiva es fundamental para entender estos procesos, porque creo que si hay algo que ha sido medicalizado es el parto, ¿no? Como decían, antes era un proceso, pues, que se podía dar en casa, en relativas condiciones de seguridad, salvo un pequeño porcentaje, ¿no? Que siempre va a tener un riesgo por ahí, pero digamos que en general tendría que resolverse de forma saludable, ¿no? En casa, no requeriría intervenciones especializadas. Pero es lo que vemos en América Latina, que se ha medicalizado más. Y ahora la mayor parte de los nacimientos son en instituciones de salud. Y para el caso de México, los partos que se dan por vía cesárea son altísimos, altísimos. Pero también creo que es injusto pensar nada más, bueno, no injusto, sino que
mi experiencia trabajando con población indígena es que ahora las mujeres indígenas también quieren una cesárea. Ellas piden la cesárea, lo demandan, ¿no? Aunque están en casa con la partera, después de 8 o 10 horas de trabajo de parto ya no quieren seguir. Y entonces ellas mismas piden a sus familiares que las lleven a un hospital porque tienen miedo. Algo está pasando, ¿no? A nivel de subjetividades en la forma como estamos afrontando el dolor, el parto, nuestra percepción del riesgo, yo creo también. Pero no es un proceso que yo estudie, yo no he estudiado salud sexual y reproductiva, no he estudiado parto, solamente lo que les comento es a partir de lo que me cuentan las personas con las que colaboro. Y creo que algo está pasando, ¿no? Y también lo veo con amigas que no son indígenas y que para tener un parto normal, sin asistencia médica, con ayuda de parteras profesionales, tienen que llevar cursos de preparación. Y donde les enseñan que tienen que aceptar el dolor, que tienen que, cómo les explican cómo va a ser el proceso, les dan técnicas de respiración. O sea, es todo un proceso de preparación, ¿no? Para algo que pensaríamos que es natural, pero es que nada es natural en esta vida, ¿no? Todo proceso es una construcción social y cultural y se va modificando con el tiempo. Históricamente vamos viendo cómo estos procesos se van modificando. Entonces, pues a mí lo que me gusta mucho de este espacio es eso, cuestionar, no nada más la práctica, que eso es fuerte, pero yo creo que la teoría, yo creo que para nosotros, quienes hacemos teoría, es muy fácil hablar y juzgar lo que hace el personal médico, incluso lo que hacen los terapeutas tradicionales, porque pues a mí me ha tocado ver algunas iatrogenias también por parte de personal de médicos tradicionales, cosas de las que no hablo en mis trabajos, pero me las quedo para mí y se las comparto aquí de forma muy, digamos, como un secreto, ¿no? Que creo que puedo compartir esto aquí con ustedes. Pero también he visto iatrogenias, ¿no? Por parte de médicos tradicionales, de parteras también. Y hay mujeres que también por eso a veces deciden que su siguiente parto ya no sea con una partera, ¿no? Después de que se les muere un bebé o que tuvieron una mala praxis durante el parto y que las dejó lastimadas o algo así. Entonces creo que es algo bien complejo y no me atrevo a hablar mucho porque les digo, no es mi tema, no, pero sí siento esas preocupaciones de las personas con las que trabajamos y creo que en su búsqueda de seguridad, en su búsqueda de un poco más de garantizar la vida, la sobrevivencia, de sostener la vida, pues van buscando opciones y pueden ser tanto opciones tradicionales como pueden ser biomédicas. Va a depender mucho, ¿no? De las experiencias de la persona. Pero creo que aquí el reto es eso, ¿no? Cómo encontrar un punto donde nos podamos entender. Y yo creo que algo central, ya lo dijo Ana, y creo que por eso me marcó mucho la sesión que ella compartió, donde ella habló de su experiencia en el Hospital Garrahan. Creo que una cosa muy fundamental es el tema del derecho y también algo que ya dijo Laura, el tema, y Pilar, el tema de la ética. Creo que esas dos cuestiones a mí me atraviesan mucho últimamente y creo que si tiene que ser intercultural, tiene que ser ético y tiene que ser basado en derechos. O sea, no se pueden separar estos tres elementos porque por lo menos el sistema de salud mexicano falla mucho en términos de derechos. Más allá de que falle en su política intercultural, de la cual hay mucha evidencia, un problema central es el de derechos. O sea, la gente muchas veces, la mayor parte de las veces termina en un servicio de salud no porque lo haya elegido, sino porque es lo que había o es a lo que tuvo acceso. Pero no es un acceso mediado por la libertad de decidir, sino porque es lo que hay, es a lo que llegaste, es donde te aceptaron, donde te recibieron, y a veces ni eso, ¿no? En los peores de los casos. Y ante los recortes que estamos viviendo en México, que es lo que estoy estudiando ahora, ya no tenemos ni medicamentos. A la gente ya no les están dando ni los medicamentos. Tienen que salir a comprarlos al sector privado. Y si no tienes dinero, entonces,
para los medicamentos, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir. Entonces yo creo que es complejo, yo no tengo respuestas ahorita y quizás por eso estoy más preocupada por el tema práctico, más que el teórico. Es lo que a mí me tiene muy preocupada ahorita porque es lo que estoy trabajando y es lo que creo que me desgarra, escuchar a la gente que se murió porque no tuvo acceso oportuno, porque yo trabajo mucho con muertes además. Entonces, esa es mi preocupación pensando en el caso de México, y no soy muy optimista con este nuevo gobierno. Creo que vamos a peor, porque va a haber un recorte todavía aún mayor. Sin embargo, debo admitir que las experiencias que ustedes relatan me inspiran y me hacen pensar que es ahí donde vamos a tener donde hay esperanza, ¿no? En la vocación y en esta voluntad que hay de equipos de salud, en los equipos de salud como los que forman ustedes, donde podemos ver esperanza, donde podemos ver una luz para poder seguir, y yo me centraría, bueno, desde mi perspectiva, más en las prácticas, ¿no? Y pues muchas gracias por compartir esto. No saben cómo me hacen trabajar a mi cabeza todo el tiempo, y creo que eso es algo que valoro muchísimo de este espacio. Hola, ¿qué tal? Disculpen la demora, me sumé bien tarde, que no sé cómo viene la ronda, ¿cuál era la pregunta disparadora? La pregunta es fundamentalmente qué pensamos de todo el desarrollo de la actividad durante este año y si podemos plantear alguna idea desde donde nosotros consideramos o modificamos lo que pensábamos y lo que pensamos al principio y en este momento con respecto al tema de la interculturalidad en salud. Globalmente, en las prácticas, en el marco conceptual. Digo, no sé desde qué momento entraste, Carlos, pero las compañeras estuvieron, bueno, y Sandro también, planteando una serie de atributos o características, por una parte, de la construcción del dispositivo con el cual estuvimos desarrollando estas reuniones mensuales durante el año, los procesos de sensibilización, de percepciones personales, de cambios, de reflexiones. Bueno, y ahí aparecían una serie de puntos que fueron mencionados. Bueno, Laura hablaba sobre el tema de reciprocidad, Sandro planteó el tema de respeto, el tema de etnicidad, el tema de interrelaciones, el tejido de puentes, el de diálogos, binarismos, la superación de los procesos o el diálogo entre binarismos, el sentir y el pensar. Se mencionó el tema de la colonialidad. Laura planteó, me parece interesante, el tema de cómo focalizar con una perspectiva más orientada hacia el tema de niños y niñas, el rescate y la perspectiva de la humanización, el lugar de los derechos y la humanización, en qué condición juega y cuál es su trascendencia. Y finalmente, bueno, Pilar planteó el tema del posicionamiento ético, particularmente a mí me parece muy fuerte, quiero decir, potente como un recurso dentro de lo que estamos trabajando, y dos puntos significativos: el tema de la etnicidad y la racialización, o por lo menos es lo que yo entendí, y el punto central que ella manifestó y que vive personalmente, que es el tema de la violencia. De alguna manera esto es lo que se estuvo charlando. Yo solamente un comentario, creo que sobre estos aspectos creo que me parece que vale la pena mencionar en qué momento nos encontramos hablando de interculturalidad en salud, tanto en la Argentina como en América Latina. Y eso para mí me parece es un punto importante.
o por lo menos desde mi perspectiva, el tema de las manifestaciones de violencia, la instrumentalización de la violencia, el escenario del sistema de salud como el lugar del juego de los actores y las manifestaciones de violencia, esto tanto dentro de quienes lo habitan, pacientes, usuarios, profesionales, equipos, todos los que juegan dentro de la lógica de la violencia, también en el espacio que no es el de la institución, en la casa, la vida, la cotidianeidad, el domicilio, donde se realizan también los controles de una embarazada o donde se generan también la posibilidad del parto, las transiciones dadas por esta particular necesidad de recuperar la historicidad de los procesos de salud. Sandro lo había planteado, pero a mí me parece importante que el tema de la violencia, yo porque voy a plantear una categoría que para mí es significativa, que es el tema de colonialidad. O sea, yo creo que la categoría de colonialidad, y particularmente en este momento, Laura volvió a traer a Fanon, yo creo que Fanon hay que hacerle una relectura importante, creo que hay que adecuar estas miradas de un médico psiquiatra que trabajó en la década del 50 y su relación con los movimientos de independencia y movimientos de liberación que existieron en el norte de África. Particularmente él mucho más vinculado con el tema del movimiento de liberación nacional argelino. Pero creo que el tema de la violencia y el tema de el desarrollo en el escenario de salud no es una situación casual o circunstancial, creo que tiene que ver con un ejercicio de una nueva condición de subordinación, con una transformación del capitalismo que necesita ejercer un proceso de control, de vigilancia y de disciplinamiento social a nuevas formas de comportarse y organizarse en el capitalismo, con las particularidades que tenemos cada uno dentro de esa cadena. Y en esas particularidades cada uno de los estados-naciones juegan de diferente manera. Particularmente en América Latina, cada uno tenemos distintas experiencias y se ejerce y se practica de distinta manera. Esto lo planteo particularmente pensando, a mí me resulta difícil considerar el tema de la interculturalidad. Yo creo que la interculturalidad la pienso como un llamado a un cambio en la perspectiva de la salud. Para mí es esto. Ahora, ese cambio de la perspectiva puede ser para pensarnos en otros mundos posibles o continuar con el mismo mundo, con el ejercicio de ciertas prácticas o ciertas organizaciones que tienen que ver con estos aspectos, de los vínculos, de las relaciones y del respeto. Yo creo que la necesidad de pensarme interculturalmente es una condición que plantea una disposición a recuperar saberes ancestrales, porque eso nos ubica más cerca de lo que significa el pensamiento, por lo menos en lo que hemos charlado, del pensamiento indoamericano, de la percepción en donde los seres son seres vivos, pero no necesariamente los seres vivos son todos humanos. Y ahí involucra toda una serie de categorías con respecto a seres vivos no humanos y también a otros seres que también nos habitan, conviven con nosotros y están jugando dentro de un espacio de la espiritualidad. Y estos son otros mundos para mí, estas perspectivas son otras estructuras que debería pensarlas también dentro del campo de la salud. Ahora, ¿cómo juega esto? ¿Cómo se relaciona dentro de un marco de heterogeneidades y donde nos plantea fundamentalmente tanto y acá hay aspectos epistemológicos y filosóficos, la necesidad de la escucha, que también fue planteada como un eje central, pero la escucha es fundamentalmente, y como Celia decía, también el alojar la condición del otro, y esa situación es una situación que me parece sumamente significativa. Entonces, digo, yo creo que estas recuperaciones o este llamado al cambio
se puede hacer con una interculturalidad subordinado o una interculturalidad irreverente y subversiva. Y bueno, esto es una decisión que no es del campo de la salud, quiero decir solamente, o es una parte muy, muy pequeñita y que se articula o se vincula en algunos aspectos y en algunos momentos con otras categorías, con otros mundos, con otras situaciones y con otros procesos. Pero, digo, son apuestas potentes que me parecen que todos estuvimos haciendo en los diálogos y en los intercambios que tuvimos. Bueno, dejo acá, pero por lo menos era lo que me vine anotando y de lo que iba escuchando de ustedes. Jorge, vos querías comentar algo. Sí, hola, brevísimo. Primero agradecer el espacio, ¿no? Me parece que a todos esto nos hace reflexionar todo el tiempo. Yo, un par de conceptos que a mí me parece que me han ayudado, que probablemente no son míos tampoco. Digamos, Mario Robert dice siempre que si no hay posibilidad en un equipo de salud de que un encuentro con otro no sea intercultural. Digamos, todos portamos cultura y me parece que el primer concepto de todos es que los trabajadores una cultura, que a veces creemos que no somos portadores de cultura, sino que somos una especie de entes magníficos en beneficio de la salud de la humanidad. Entonces me parece que ese es un concepto, y me parece que hay dos conceptos que organizan, que uno es colonialidad, sin duda, y el otro es poder, ¿no? Es decir, la interculturalidad para muchos, para muchas comunidades, para muchos pueblos, es nada más que es un objetivo, una utopía, digamos, mientras no esté distribuido el poder y el saber en forma equitativa, no hay interculturalidad posible. Es decir, me parece que también ayuda. Un concepto que me ayuda, digamos, como trabajador de la salud, o que me ayudó, ahí se me... Jorge, ¿podés cerrar la cámara? Así te podemos escuchar mejor porque... Dale. Sí, saco la cámara. Ahí está, ahí saco la cámara, a ver si mejora. Sí. El otro concepto que me ha ayudado, trabajador de la salud, es... se congela. Tengo problemas. Insisto, el otro problema, el otro punto que a mí me ayuda es un concepto que es de Eduardo Menéndez, ¿no? Que él decía que no hay programa, no hay buen programa de salud intercultural si no reduce la morbimortalidad. ¿Por qué es exitoso el modelo occidental de medicina? ¿Por qué ha sido exitoso? Porque ha reducido muchas enfermedades que eran mortales, inclusive en los pueblos originarios, digamos, recurren todo el tiempo a la medicina, por más medicina que exista. Me parece que es el otro punto, digamos. Creo que me voy a tener que rendir. Nunca. Creo que me voy a tener que rendir porque esto se corta, ¿no? El recorrido histórico que aporta muchísimo estas cuestiones, ¿no? El recorrido de nuestras comunidades. La relación entre distintas medicinas. Bueno, ahí dejo ahí porque me parece que estoy sin cámara, sin este micrófono, ¿no? Sin voz.
No sé si se escuchó algo, pero digamos, esas dos Sí, cosas. sí. Bueno, ahí está. Eso, gracias. Me parece que ahí hay, en lo histórico también hay un recorrido que hay que seguir. Digamos, trabajé y sigo trabajando sobre el tema de los recorridos históricos de las comunidades en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es una situación muy, muy peculiar de pueblos originarios que que se enclavaron tardíamente en la construcción durante la construcción del Estado-Nación, digamos, en el siglo XIX. Y ese recorrido me parece que es absolutamente interesante para ver qué sucedió, ¿no? Y dejando, digamos, olvidándonos de la necesidad de congelar las etnias o los conocimientos. Digamos, tenemos que descongelarlas, me parece que no nos ayuda pensar que, así como la medicina occidental es un proceso, la medicina tradicional también es un proceso, digamos, y uno encuentra todo el tiempo la incorporación. Uno puede incorporar cosas, pero uno encuentra muchas cosas que hoy los curadores tradicionales utilizan que son resultado del intercambio con la medicina occidental. Eso lo encontramos todo el tiempo. Digamos, curadores tradicionales que utilizan antibióticos. Eso lo vemos. Así que, o incluso, digamos, recursos de la medicina occidental clásica, recursos viejos que se han dejado de usar en la medicina occidental y que son tomados por los curadores tradicionales. Eso existe todo el tiempo, lo vemos, ¿no? Así que bueno, me parece eso, ¿no? Descongelar, digamos, perder la idea de que son conocimientos que no se modifican. La identidad es un proceso constantemente en construcción y la identidad de las medicinas tradicionales, como la medicina occidental, lo son. Y que me parece que la categoría poder ayuda a entender qué es lo que sucede, ¿no? Colonialidad y poder me parece que son las dos categorías que ayudan a entender mejor qué nos sucede con estos temas, ¿no? Con los encuentros de culturas distintas. Eso, gracias. Bueno, yo me sumo a compartir. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ah, bueno. Sí, así como se ha llamado el dispositivo, este espacio que inicialmente llamamos rizoma o teníamos la intención, para mí ha sido muy, muy valioso, muy especial y así como fue el diplomado, para mí tiene una carga más allá de la palabra y de la forma y del contenido que yo creo que, bueno, que tiene que ver con la espiritualidad y es, el diplomado tuvo la fuerza que se expresó en la gratuidad. Yo creo que eso permitió que más allá de lo gratuito pasaran cosas superadoras por la lógica que permitió. Así sentí yo durante el transcurso. Algo pasaba más allá de lo evidente y yo creo que tenía mucho que ver la gratuidad. Y en nuestro espacio, posterior al diplomado, me parece que esto, la voluntad, es un espacio muy valioso de seres humanos que queramos destinar tiempo, palabra y energía sin recibir nada material a cambio. Yo creo que ahí hay como una fuerza muy grande que genera posibilidades importantes que, bueno, yo valoro mucho y percibo más allá de lo que podría decir, pero creo que hay como un poder en estos espacios de la voluntad. Para mí, con la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad en salud en este espacio, que creo que es riquísima la pregunta, como empieza Celia, yo había pensado, bueno, todos tenemos como conceptos previos y casi que fijos y tercos que viene muy bien cuestionar, como decía bien Renata, a ella desde la teoría. A mí lo que me ha pasado es que yo estoy terca en que la interculturalidad sí o sí es anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. O sea, es como que tengo fija la idea. Y está bueno cuestionar esas terquedades. Y este espacio me lo ha permitido hacer,
porque no es tan así. Es decir, creo que este espacio a mí me ha regalado la posibilidad de complejizar mi mirada y mis terquedades y como mis prejuicios frente a la interculturalidad y decir a veces sí, a veces no, y depende. Y eso está muy rico, me hace mucho bien, porque aunque sigo pensando que solo se es intercultural en la medida en que se cuestione la colonialidad, y a veces sí, a veces no, porque como decía la compañera, no sé si era, no sé cuál fue la compañera que habló de lo posible, tal vez Renata, claro, depende. Por ejemplo, en esta escala que plantea Celia al comienzo, digamos, en mi mente prejuiciosa está, una cosa es respetar al otro, tratarlo humanamente, digamos. Otra cosa, reconocer además que existe, reconocer que hay otras miradas. Y otra cosa, el cuestionamiento a la colonialidad. O puede ser todo al mismo tiempo. Yo pienso que este espacio, a partir de las prácticas, a mí me ha permitido entender que también puede ser, que no es que una cosa niegue a la otra. Esa complejización bien de los conceptos ha sido muy rico gracias a las experiencias. Es como si se permitiera profundizar el significado de la salud intercultural en la medida en que se permite superar lo binario. Que uno puede permitir es que a veces todo puede ser, sin que sea relativo, como decía Pilar, sin que se relativice de manera superficial, pero sí que se complejice, no es tampoco tan blanco o negro. Y la diversidad de nuestros espacios es riquísima. Eso yo creo que ha sido como de los regalos más grandes, que estamos en espacios de todas maneras diversos. Yo no estoy en el ámbito de la salud pública, entonces aprendo un montón porque suceden cosas que nunca me imaginé. Y cuando yo decía, no, pero es que es tan solo humanizar, no es intercultural, y depende del momento, depende del lugar. No es tan que no lo es, depende. O no, creo que es más complejo de lo que uno quiere en su mente para poder seguir adelante. Sí, creo que la diversidad de los espacios es súper rica, que seguro que lo que le pasa a Renata te desencuadra todo porque es una cosa que uno no había pensado, porque tiene que ver con la grandeza de los seres humanos, con las ganas que tienen de hacer, que se superan en espacios institucionales, que no tienen que ver desde el preconcepto, no tendrían que ver nada con la interculturalidad, pero sí, lo logran hacer desde la grandeza de la humanidad, que son hacer cosas que son muy impresionantes, como las experiencias que se han compartido aquí desde Ana, desde Carlos. Eso, para mí es un espacio muy valioso que me ha alimentado un montón, mucho más porque ha sido como sincrónico con los procesos en los que yo me encuentro. Justamente este año yo empiezo a formar parte de una universidad indígena donde cuando se habla de interculturalidad se habla de otra cosa, que eso, bueno, me demoré mucho en entender de qué se habla cuando se habla de interculturalidad en el ámbito de la organización indígena de mi territorio. Cuando se nombra interculturalidad, se refieren a las prácticas blancas. Yo no había entendido muy bien porque en mi mente terca estaba que interculturalidad es cambiar el mundo, el cambio del paradigma cultural directamente, es decir, el cuestionamiento de la colonialidad. No, depende. En este lugar, en este momento de la historia, porque creo que sí, así como dice Jorge también, tiene que ser histórico y situado además el entender la interculturalidad. Está siendo usada interculturalidad en este espacio que es muy transgresor y de mucha avanzada en la organización indígena, está siendo usado para poder nombrar lo no indígena. Así que bueno, un montón de cosas, pero bueno, quería compartir también cuánto valoro yo este espacio. Lo único que quiero aclarar es, los punteos que hice no son una escala ni nada de eso, sino más bien las distintas cosas que se produjeron durante los encuentros, ¿no? Las distintas formas
presentar la interculturalidad y que creo que sí, este es el tema, es situado en cuanto, bueno, siempre estamos abogando por esto, que las investigaciones sean situadas, que analicemos por problemas, que todo esto, porque si no es como volvemos a un universal. Bueno, intercultural, 2 puntos, tal cosa, y si no es eso, se sale, ¿no? Esto es un poco, bueno, la riqueza del grupo que, bueno, lo que yo pude captar que lo pude como agrupar en 4 cosas que deben haber sido muchas más, por eso decía, bueno, después se agregarán otras más, pero sí, es situado histórico y depende de dónde estamos ubicados y de qué problema se trata que estemos enfrentando y pensando, y con quiénes lo pensamos, porque también eso varía mucho. Sí, yo pensaba ahí escuchando, bueno, un poco a todos también y pensando en la cuestión de la ética, ¿no? También, bueno, ¿cuál es la ética de este espacio? ¿No? Escuchaba a Renata con esto de los relatos prácticos y experiencias concretas de los compañeros y compañeras. No sé, yo también percibo una generosidad muy grande de todos los que estamos acá, ¿no? Esto que decía Renata, bueno, les voy a decir algo que es un secreto, ¿no? Que me pareció muy hermoso eso, les voy a contar algo que es un secreto. Y bueno, ahí Celia recién puntuaba como también, ¿no? Como ciertas características desde donde, que hacen de colchón a nuestros intercambios. Y bueno, me parece que también es eso, ¿no? Como poner en valor, en tanto práctica de interpelación, ¿no? La ética. Bueno, ¿cuál es la ética que se va construyendo? Que yo ahora que la escuchaba a Sandra y a Renata, digo, bueno, tiene un sentido. Que al principio no era tan claro para mí, como no entendía bien qué venía a ser los primeros encuentros, y ahora me siento escuchando desde otro lugar también, no solo participando, sino pudiendo escuchar y construir desde otro lugar, y siento que también son esos acuerdos y esos criterios que se van armando en el intercambio y que son muy, muy valiosos. Buenas, soy yo, figura Sandro, pero estamos los dos en la misma compu. Bueno, yo primero quiero agradecerles por la posibilidad de estar en estos encuentros que realmente han sido muy valiosos, muy enriquecedores, especialmente, bueno, de escuchar las distintas experiencias y también como eso nos va, yo siempre uso una frase que dice, el encuentro con el otro me trae noticias de mí, ¿no? Que es del creador de biodanza, de Rolando Toro. Yo hago biodanza, también soy profe de biodanza, entonces, bueno, como esta cuestión del encuentro, que por ahí la traía Jorge, ¿no? También como esto de encontrarme con el otro, sí o sí, ya es un encuentro intercultural, digamos, ¿no? Entonces también el escucharles acá en estas reuniones de los lunes, a mí particularmente, y puedo decir nosotros, nos ha servido también como la posibilidad de ver por dónde andamos, ¿no? Con las cosas que venimos haciendo, como poder revalorizar también nuestras propias prácticas, más en educación, en enseñanza médica, que es donde venimos trabajando más fuertemente en estos temas, y también con las búsquedas personales, ¿no? Que, bueno, hemos compartido algunas. Así que, bueno, ha sido muy valioso desde ese lugar, como de poder mirarnos y decir, bueno, mirá todo lo que venimos haciendo y por ahí como somos nosotros y estudiantes y no lo vemos tanto, y al ponerlo acá en compartida con el grupo ha sido la posibilidad de valorar también todo eso. Y me quedo con esa invitación que nos hicieron de escribir, como que, bueno, necesitamos también empezar a escribir estas experiencias en educación. Bueno, yo también les voy a contar un secreto, ya que estamos de... Nosotros tenemos 4 hijis, digo yo. Nuestra primera hija nació en una clínica. Yo quería parir en cuclillas y lo que primero me dijeron fue, no tenemos el sillón para eso.
Así que bueno, fue hacer todo el trabajo de parto en la cama, yo me podía sentar y estar sentada, y cada vez que entraba el médico me hacía acostar, y bueno, y todas esas intervenciones, ¿no?, que una transita ahí en una clínica, que más allá de eso, todo salió bien. Y después nuestros otros 3 hijos nacieron en casa, acompañados por un obstetra, un médico obstetra, que justamente es uno de los, hay muy pocos obstetras acá en Córdoba que hacen este tipo de acompañamientos, y también hay una red de parteras y dulas importante. Hay muchos nacimientos domiciliarios de distintos estratos de la sociedad, de distintas zonas de la provincia. Hay zonas donde es muy frecuente que casi todas las familias eligen parir en casa. Y bueno, la verdad que tuvimos unas experiencias maravillosas, y bueno, y elegimos ese obstetra porque era, ¿cómo puedo decir yo?, bastante criterioso con la toma de decisiones. Por ahí hay otras que son como más polarizadas las decisiones, de que sea sí o sí en casa, y eso a mí, por ejemplo, yo cabeza médica y todo, no me daba tranquilidad. Entonces busqué a alguien que yo pueda entregarme y que la otra persona decida y que diga, bueno, si hasta acá llegamos, nos vamos. O sea, y tener una ambulancia a mano, tener como las chances de que el riesgo sea lo menor posible. Afortunadamente hemos tenido partos maravillosos, 3 nacimientos así muy, muy hermosos, sin ningún tipo de complicación, ni para mí ni para los bebés. Así que, bueno, la verdad que han sido experiencias súper enriquecedoras. Y bueno, para todos, ¿no? No solo nosotros, sino toda la familia y la familia ampliada que estuve acompañando, ¿no? Que familiares y amigas y amigos que estuvieron acompañándonos y cuidándonos. Y por otro lado, me tocó, en esto que les contamos de esa experiencia de la diplomatura de salud e interculturalidad, me tocó acompañar el trabajo final de una de las cursantes, que era trabajadora social, ella de una zona de acá de la provincia donde hay muchos partos domiciliarios, hay una red de parteras ahí, y en el hospital no son muy bienvenidas. Entonces, bueno, hay toda una situación entre la gente que pare en casa y si tienen que ir al hospital, cómo las tratan, toda la violencia que hay, bueno. Y ella quiso hacer porque el trabajo final de la diplomatura era realizar alguna cartilla que contemplara prácticas interculturales y que tuviera que ver con las realidades de su población, de su trabajo, de lo que cada profesional en su territorio veía como necesidad. Entonces a ella se le ocurrió hacer una cartilla sobre parto domiciliario, y con el condimento que cuando la estaba terminando se enteró que estaba embarazada, entonces estaba ahí transitando también su segunda o tercera gestación, no recuerdo. Y fue muy interesante hacer ese proceso, ¿no? De pensar, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué cosas te van a pasar? ¿Hasta cuándo puede ser en casa? ¿Cuándo es conveniente ir a otro espacio? ¿Cómo hacer para que ese parto, ese nacimiento sea cuidado? Y fue muy hermoso todo el trabajo que hizo. No sé, le tendría que preguntar a ella si es posible compartir eso, porque realmente fue un trabajo muy hermoso, con mucha dedicación, mucho estudio, y con unas ilustraciones también, tuvo todo ilustrado, unas ilustraciones bellísimas. Así que bueno, voy a ver si lo puedo conseguir y ponerlo a disposición del grupo, porque no hay tantos materiales así. A mí me tocó tutorear eso, acompañarla, y la verdad que fue muy hermoso el proceso, ¿no? De seleccionar qué ponemos, qué escribimos, bueno, todo lo que implica, ¿no? Cosa que en mi práctica como docente en la Facultad de Medicina y en la Cátedra de Pediatría, no me atrevo yo a decir, yo acompañé a hacer una cartilla de esto, ¿no? Porque también en la facultad siempre el parto es institucionalizado, ¿no? Como ese discurso así tan fuerte, académico, que bueno, que por ahí en nuestras realidades tocan otras cosas también. Y bueno, y con respecto a cómo pensamos la interculturalidad en la salud y esto que veníamos conversando, siempre como que cuando hablamos de interculturalidad en los distintos espacios, como la palabra que sale es diálogo, ¿no? Y diálogo, y pensando en frases que han ido quedando de lo que han compartido, ¿no? Esto de, me acuerdo, no recuerdo el nombre de la compañera que habló de la zona Aymara. Ella decía, por ejemplo, que
los médicos no dan la mano, me acuerdo que decía, ¿no? Alejandro. Sí, Alejandro. Esto de escuchar, también recuerdo las preguntas o los cuestionamientos que traían las compañeras del Garraham, ¿no? Cómo incorporar en los formularios la pertenencia cultural, cómo tener una comunicación con pertinencia intercultural. Bueno, yo lo vengo pensando como desde la formación, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder enseñar a desarrollar esas capacidades interculturales o de diálogo, de escucha y tener herramientas para preguntar desde la formación, ¿no? En medicina, que es donde nosotros nos dedicamos, donde trabajamos. ¿Cómo hacer sería para formar una formación situada? Pensar en mi territorio, en la población que acude. Me acuerdo que decía Ana también de acá el Garraham, no podemos pensar un territorio que es tan inmenso, y sí, pero hay una población que es el territorio, esto que dicen desde los pueblos, no somos tierra que anda, y que está todo eso. Entonces, lo vengo pensando más desde ahí, cómo podemos trabajar, incluir estrategias en la formación que induzcan a tener una formación situada y tener herramientas para conocer este territorio, esta población, la población que tengo a cargo. Y bueno, y sí o sí pensar esto de los derechos, ¿no? Lo que ya han dicho varias personas, esto bueno, que la interculturalidad, o en realidad la medicina, la práctica médica debe ser humanizada y que tiene que estar basada en derechos. Somos nosotros quienes debemos garantizar los derechos, somos garantes de derechos, entonces tenemos que conocer también, saber qué sí, qué no, porque también no hay formación en eso, entonces es algo que también venimos trabajando mucho desde las distintas materias que estamos, el poder trabajar los derechos, los derechos de los pacientes, de las personas migrantes, de los pueblos indígenas, de los niños, niñas y adolescentes, bueno, distinto de género, no sé, muchas cosas que por ahí la formación es tan biomédica que toda esa parte no está tan contemplada. No. Un poquito, sí. Y otra cosa también, toda la cuestión social y cultural, ¿no? ¿Cómo incluimos todo eso? ¿Cuánto de nuestro currículum está dedicado a esas partes, ¿no? A poder formarnos, a pensar de manera interseccional también, tan difícil, ¿no? Como todo está ahí, como esto de los polos que hablamos, el binarismo. ¿Cómo hacer para pensar las interseccionalidades también? Bueno, por ahí van mis reflexiones de esta reunión, de esta charla y también de este proceso. La verdad que me ha aportado un montón y bueno, me quedo con... Yo siempre tengo pensando acá en lo que decía Renata, ¿no? Que se puso a estudiar antropología. Yo siempre quiero estudiar antropología, pero cuando pienso en seguir estudiando, siempre sigo estudiando y estudiando. Y digo, no, yo me quiero ir a tejer, a hacer cerámica con las mujeres huichí, me quiero ir a hacer otra cosa. ¿Viste? Como aprender desde otros lugares también, compartiendo, ¿viste? Pero también, bueno, nos hace falta, entonces creo que esta manera de compartirnos las experiencias, de reflexionar, de proponernos lecturas, bueno, también ha sido otra manera de aprender muy, muy amorosa, muy cuidada, muy generosa, como han dicho. Así que, bueno, les agradezco un montón. Y seguro que se me quedan cosas, pero después digo cualquier cosa. Gracias. Yo pienso, con respecto a lo que estabas comentando, Mayra, es que sí, que creo que interculturalidad es un aprendizaje, independientemente en este punto de encuentro mensual, que es un momento y una situación de aprendizaje, pero también es con las manos y es fundamentalmente con el cuerpo. Yo digo, estaba anotándome cosas que iba recordando y cuando Sandra también planteaba algunas de las cuestiones, creo que el tema de superar los binarismos, ¿no? Entonces recordaba
lo que ha planteado Silvia Rivera Cusicanqui con respecto al pensamiento Gigi, ¿no? Digo, esa situación de distancia y de reconocimiento que una piedra puede ser gris, pero que si uno se acerca verá puntitos negros y otros blancos, y en ese distanciamiento de acercarse y alejarse, por supuesto que cambia la tonalidad y también uno puede individualizar qué lo compone y de qué, cómo está organizado, cómo está compuesto, ¿no? Digo, y a mí me parece que eso es parte de lo que ella toma de otro pensador boliviano que se llama Zabaleta, ¿no? Y eso del pensamiento es para superar también los binarismos, ¿no? Y que tiene que ver también con, pensaba, la interculturalidad, que los pueblos lo piensan como es una cosa de los blancos. Y es lo que yo entendí que estabas comentando, Sandra. Pero también, digo, y es interesante, hay un antropólogo que se llama Ribeiro de Castro y dice que en el pensamiento occidental pensamos que nosotros vivimos en muchas culturas, pero en una sola naturaleza, y que el pensamiento amerindio es todo lo contrario, es una cultura, pero que vive en muchas naturalezas. Es el punto de vista, y eso para mí ha sido siempre una cuestión absolutamente disruptiva. Por eso pensar en el tema de los diálogos y de las interculturalidades creo que es un punto sumamente complejo y probablemente que es un esfuerzo para alojar al otro y es un posicionamiento de no protagonismo frente al otro. No sé cómo, pero bueno, esto me parece importante. Y por otra parte, el tema del pensamiento del otro no es un pensamiento solamente occidental. Hay un filósofo lituano que se llamó Emanuel Levinas, que trabajó la condición y la percepción con respecto al otro y que devino de su experiencia de ser un prisionero en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él justamente despliega desde Europa también este pensamiento y esto de alojar al otro y hablar con respecto al otro. Digo, hay puntos de encuentro y esas situaciones, digo, nos remiten a pensar siempre en muchas teorías y en muchos recursos que aparecen desde distintos sitios, distintos momentos históricos y en distintas dimensiones también. Ahora, eso en el campo de la salud, digo, voy a retornar al punto central, que yo lo puedo pensar fundamentalmente desde lo anticolonial, pero no necesariamente todos piensan la interculturalidad como un punto que refleja un encuentro que nos posiciona en una condición de subvertir el orden existente y que por supuesto dan sentido al diálogo aún dentro de la lógica y dentro del sistema social y económico existente. Y eso para mí es un punto de juego entre lo posible y lo imposible también, ¿no? Nada, digo, pensando lo que ustedes estaban comentando y lo que estuvieron diciendo. Gracias, fue realmente muy bueno. Sí, a mí se me vienen ahí dos preguntas, Rodolfo, que es también una pregunta que en este espacio podemos hacernos o de la que nos regala. Todo es interculturalidad, porque me queda resonando eso que todo encuentro es intercultural. Y no sé yo si es así. Si todo es intercultural o también podemos ahí permitirnos el al mismo tiempo de poder relativizar para complejizar la mirada, también la firmeza de aclarar, como se expresó, hay una interculturalidad subversiva, subordinada, que realmente no lo es, no es interculturalidad. Y hay una interculturalidad, sí, rebelde y transformadora,
que esa es a la que nos referimos. Entonces, como ambas cosas, ¿no? Pero creo que no estamos hablando de superficialidad ni de posiciones blandas, porque así como Rodolfo bien lo dice, el momento no lo amerita. También es que el momento de los países nuestros, y puede ser ese el traslado de lo teórico a lo práctico, ¿cierto? Sí. Es que no todo es interculturalidad, porque no. Y cuando uno dice esto es interculturalidad subordinada es porque no es interculturalidad. Entonces, claro, ahí eso de que todo encuentro es intercultural, no lo sé, no sé. Puede ser, el reconocer que somos diversos es una cosa, pero de allí a que sea intercultural, tiene que pasar, claro, yo Celia lo estaba pensando en escalas, pero desde mi lógica, es que no solo es reconocer y escuchar, es que es transformarnos en el encuentro, y resulta que es que la lógica colonial es no transformarnos. Es justamente eso, ¿no? Por eso nuestras instituciones sanitarias y educativas son para sostener el mismo pensamiento, es para no cambiar. Entonces, si no se rompe, si no se transforma, no sería intercultural. O sea, es como que tampoco es blando. Y la otra pregunta que me quedó pendiente es esto que decimos, que Jorge lo expresó muy, muy bien, de descongelar, decía Jorge, ¿cierto? Claro, creo que eso lo hablamos en un encuentro, no recuerdo, pero una mujer indígena maravillosa habló del término fagocitar la historia. Y claro, yo tenía muy incorporada la frase que suena lindo, volver a lo que somos. Y ahora tengo cuidado cuando lo digo, porque es que es como que estoy alimentando esa mirada de que es que los nativos, los indígenas están atrás y la civilización está adelante, entonces volvamos a lo pasado, y esa es la trampa, porque es que claro, las culturas andinas, las culturas otras, están vivas, por supuesto. La mentira de que es que ellas fueron al pasado y luego se vino avanzando es la gran mentira que naturalizamos y que hace. Entonces, bueno, suena lindo, pero yo ya no digo más o me cuido. Volver a lo que soy depende porque es una trampa, ¿no? O sea, no es volver, es eso, transgredir la colonialidad que ya no es, que ya no sirve, no sé. Celia. Sí, yo a raíz de eso que comenta Sandra, me parece, o sea, a mí en algún momento charlábamos con Rodolfo, que ahora se usa mucho la palabra interculturalidad, ¿no? Está de moda. Entonces tenemos gobiernos en nuestras provincias, por ejemplo en Argentina, que hablan de interculturalidad, y universidades interculturales, y creo que Renata había traído también el tema de universidades interculturales, que lo único que se hace es poner un curso de una de las lenguas, y ahí está todo. Entonces, creo que en ese sentido sí es importante tener un poco de cuidado, porque hay una cooptación de términos que la derecha usa, ¿cómo se llama? Le quitan toda esencia, y parece que todos estamos diciendo lo mismo cuando hablamos. Por eso es un poco de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad. ¿Qué es lo que pasó con el término universal? ¿Qué es lo que pasó con muchos de los términos del pensamiento crítico en salud desde la instalación del neoliberalismo, ¿no? Fueron cooptados por el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces en una época hubo hasta compañeros que decían, cuando salió a invertir en salud, bueno, no, pero si el Banco Mundial ahora ya está diciendo lo mismo que nosotros, digamos, relajémonos, ya cumplimos nuestra tarea, como que fuimos y les explicamos y entendieron y lo hacen, ¿no? Y no, hay una cooptación de palabras vaciadas de contenido, pero que confunden en el sentido de que si no decimos, contextualizamos justamente, ¿de qué hablan cuando hablan de interculturalidad un discurso neoliberal? Podemos quedar nosotros también atrapados en de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad. Y no quiere decir que no sea una cosa o la otra, pero sí que por lo menos es importante explicitar en qué contexto nosotros, cada uno de nosotros, por eso digo, bueno, todo esto surgió en el grupo, no es
¿por qué estamos, desde dónde estamos diciendo que pensamos que es? Entonces, bueno, en el caso de Ana, es un hospital de altísima complejidad, pediátrico, donde lo que viene de afuera, digamos, la gente que viene a tratarse viene por cosas muy específicas al ser atendida por este modelo biomédico. Ahora, ¿qué pasa ahí? Además de la técnica, que tal vez es la mejor del mundo para resolver estos problemas complejos que llegan a este hospital, pero ¿qué más pasa ahí? Que por ahí a lo mejor la cura no es tan eficaz porque hay otra cosa que no pasa, que es, bueno, lo que ellos tratan de trabajar en este grupo, y así en cada uno de los grupos, en cada una de las situaciones prácticas, que es lo que dice ella. Pero lo que sí creo que es importante es no usar la palabra como eslogan, digamos, porque corremos el riesgo de quedar pegados a discursos. Es más, yo le decía, tal vez tenemos que cambiar de concepto y inventar otro, ¿no? Para corrernos de esta generalización que ahora se ha hecho de esta palabra. Yo, digamos, cuando hablo de palabra es para diferenciarla del concepto, algo que tiene un contenido. En ese sentido me parece que sí es importante por lo menos definir en cada momento que uno lo usa, qué usa, y bueno, y también pensar esto, ¿es necesario usar ese término o podemos inventar otra cosa? Pilar. Sí, muy breve, pero lástima que se llega el horario del final porque es una charla muy interesante esta que se viene dando. No, a mí me quedé pensando con esto de que traen y que traes vos, Celia, con guarda con los sentidos, de que estamos hablando, ¿no? Cuando se habla desde los estados, los organismos de poder, me parece que trajo esta palabra que es pensarlo desde el poder también, porque claro, no hay una posibilidad de pensar un diálogo intercultural desde un estado que violenta, desde un estado, ¿no?, que sostiene políticas de desprecio, de crueldad, y desconociendo la historia, ¿no?, digamos, más profunda incluso de los pueblos originarios, y pensarlo en una cosa de jerarquías o de paridades, ¿no? O sea, me parece que hay como poner en situación de que hay una profunda desigualdad de poder cuando muchas veces se habla de interculturalidad. Bueno, se me venía esto de pensando en los términos. Risa Segato trae un término que para mí, no sé si es exactamente para pensar la interculturalidad en salud, entiendo que no, sino que lo piensa más desde las perspectivas de género en relación a los pueblos originarios, que es el de pluralismo. Y a mí me quedó dando vueltas ese término, me ayudó un poco a pensar algunas cosas, desde dónde posicionarme. Yo siempre vuelvo a esto, que es desde dónde uno se posiciona para decir lo que dice. Entonces ella dice que no es posible hablar de intercultural o pensarlo, digo, en términos, digamos, de procesos de diálogos de un Estado que por un lado castiga y por el otro lado como que da un mimito, ¿no? Entonces los médicos hacemos interculturalidad cuando el Estado, la gendarmería reprime y mata a las comunidades originarias, ¿no? Entonces hay ahí procesos muy rotos que, no, digamos, son muy difíciles de pensarlo porque somos parte también de un mismo Estado. Y ella propone este término que me parece que, qué sé yo, a mí por lo menos, no digo que sea ese, pero por lo menos es otra palabra que ponen o intenta poner, está bien, desde lo teórico, desde una categoría de pensamiento, pero que un poco revisa esta idea del poder, desde qué lugares hablamos, porque para decir que somos plurales y que yo reconozco tu historia, también estoy reconociendo que mi lugar de la biomedicina es una historia más dentro de las posibles, y eso ya cambia un poco, ¿no? Lo que pasa es que, hay un largo recorrido, me parece, para imaginar que esta discusión se puede dar dentro de los servicios de salud. Pero por algo no se accede en los servicios de salud estas discusiones muy difícilmente. Por ahí en las universidades, en los espacios comunitarios que tejemos también desde los territorios con salud, hay más posibilidades. Yo creo que sí es necesario porque efectivamente, y sobre todo cuando están las historias de los pueblos originarios, porque no es, digamos, hacemos interculturalidad, la cultura somos todos somos diversos, culturalmente hablando,
pero cuando hay una historia que ha sido avasallada, reprimida, ¿no? Un genocidio, no estamos a la misma altura de la historia. Entonces, bueno, creo que ahí sí. Yo acuerdo con Celia, creo que hay que pensar nuevas palabras por momentos, o ser más explícitos los sentidos que se habla de interculturalidad, y yo también abro los ojos cuando de repente se empieza a hablar acá también, de repente hay gente que habla de intercultural y digo, uy, ya vamos mal, porque ya sé que están hablando de otra cosa, que nada que ver, quiero recuperar el sentido, como dijiste, Rodolfo, no sé, yo entendí revolucionario, pero bueno, capaz que yo lo entendí así, no fue la palabra que usaste, pero que de alguna manera, bueno, mueve cosas, ¿no? Mueve estructuras. Bueno, eso nomás. En unos minutos me voy a tener que ir. Yo creo que esto de interculturalidad está bueno pensarlo porque tensionan por muchos lados, ¿no? Que si nosotros decíamos, que lo decía hace rato, poniéndome del lado médico, hegemónico, que bueno, en el cual trabajo, que por ahí, ¿quién tenemos que aprender interculturalidad? Porque hablamos del mundo indígena, somos nosotros, digamos, el equipo médico, pero está interesante también esta otra mirada que cuando hablan de interculturalidad, decía Sandra, ellos, el pueblo indígena, están hablando del otro, digamos, ¿no es cierto? No deja de ser hablar de un otro, digamos, de distintos lugares. Y nosotros acuñamos también, en la formación que vamos trabajando en la formación de los médicos. El término de pluralismo médico es un término que nosotros abordamos y lo trabajamos desde la perspectiva personal de cada estudiante. Todos en la familia hay saberes que circulan en la familia, que las abuelas, las madres, y los sacamos estos saberes, los traen ellos, y ahí de alguna forma ellos mismos hacen el proceso de tensionar, porque estos saberes de pronto los legitiman, o sea, cuando en la facultad los legitimamos, esos saberes de la abuela, los sacamos, los traen, se siente legitimada la abuela, la tía, la madre. Aparece otro proceso también que involucra no solamente lo cognitivo racional, sino también lo emocional, el reconocer. Yo valoro más a mi abuela a partir de estas clases, te dicen los chicos. Entonces, inclusive hay procesos personales también de búsqueda de su identidad étnica, inclusive, que después a los años los volvemos a encontrar en el módulo o algo así, o Mayra está en pediatría en el último año y aparecen a través de los alumnos con ya un proceso hecho de identidad inclusive, ¿no? Así que bueno, pero está muy bueno esto, el problema médico es una realidad, digamos, ¿no? Las prácticas médicas diversas, distintas epistemas, distintas lógicas, están en el territorio, están en la familia, están en el circuito, son vigentes porque son efectivas, si no hubieran desaparecido. Bueno, digamos, el problema médico es un buen punto, digamos, que también pensar y pensarnos en para entender, y una evidencia de la diversidad que somos, aunque se nos niegue, es una evidencia, digamos, es una evidencia clarísima y viva, y está en la historia de todos nosotros y de los estudiantes, digamos. Entonces, por ahí lo pueden elaborar desde otro lugar, no tan intelectual, sino también toca otras formas que son también espacios o potencialidades de aprendizaje que también hemos suspendido en la academia, ¿no? El cuerpo, la emoción, la historia propia. Me parece que eso está muy ligado a la identidad y es un claro ejemplo de la diversidad, digamos, no tanto el teórico. Está bueno que lo hayas traído, Pilar, porque es algo que nosotros lo trabajamos y lo trabajamos de ahí, desde la experiencia. Yo sí si me voy a acordar, pero hay un texto que a ver si lo puedo, yo me acuerdo que decía, que, por ejemplo, me acuerdo de que siempre lo cito en la clase, que en la Amazonía, digamos, bajaron una canoa con nativos por el río. Es un relato de un antropólogo, que es una introducción que hace su trabajo, y que como camaradería, toda nave que se encontraba en el río, que se cruzaban, se frenaban y se saludaban y se intercambiaban un pequeño diálogo, algo que sucede. Y bajaba una canoa con nativos que iban hacia la ciudad y se vio una lancha de motor que venía de la ciudad hacia la comunidad. Y cuando se llegan a encontrar, apaga el motor, se saludan, esto que se hace como buenos usos, y la gente de la comunidad le preguntan a la gente de la lancha la gente de la lancha le pregunta a la comunidad dónde iban, entonces dicen, no, tenemos un enfermo de la comunidad y lo llevamos a la ciudad a ver al doctor. Y ustedes, entonces la gente de la lancha, nosotros tenemos un enfermo y lo llevamos a la comunidad a ver al chamán, ¿no? Me parece que es eso que cita el antropólogo, que yo, si lo encuentro bien escrito, es una clara imagen, digamos, de este pluralismo, ¿no? que tenemos y que son.
Después encontré un texto mientras hablaba, contaba Rodolfo, encontré un texto que nosotros usamos también en el manual, que es un texto de Levi, de Miguel Jaguar, ¿cómo se llama? Lo citaste, Viveiro de Castro, que si quieren es cortito, él cita a Levi Strauss y habla de que la conquista en el encuentro, supuestamente encuentro que no fue tal, cuentan dónde una cultura ponía la humanidad de la otra, en qué se basaba para entender que el otro era humano o no. Si quieren, si hay tiempo, después lo leemos, si no se los paso después. Está muy interesante. La idea de humanidad también era distinta, digamos, ¿no? Es distinta a veces. Totalmente. Como la espiritualidad también, ¿no? Bueno, esto es lo que vas a seguramente comentar. Sí, que creo que Laura trae, que para mí es como central en este espacio, el apunte que hace Laura del autoconocimiento, que dice mi propia memoria, ¿no? A mí la palabra interculturalidad, o sea, nombrarlo así me parece que es buena estrategia, me parece que es una buena puerta, porque juntas y juntos vamos sabiendo que sucede en lugares donde ni se dice la palabra y no necesariamente donde se dice intercultural es intercultural. Entonces, pero me parece que es provocadora, que es un buen impulso en los espacios en los que nos encontramos. Me parece que ayuda. Y me parece que nos ayuda a llegar a ese lugar hondo que no tiene palabras, que yo creo que lo logramos en los encuentros tanto del año pasado como de de llegar a eso de nuestra propia memoria. Hay algo como más allá y lo hemos llegado con la palabra intercultural, que siempre en los ejemplos, aunque muy diversos, alcanzamos a tocar eso indecible. ¿Les parece que tratamos en unos minutos si se les ha ocurrido algo de cómo seguimos, qué hacemos para el próximo año? Sí, llegó la hora para todos. Sí, evidente. Sí. Yo creo que hay un acuerdo y es que sigamos. Me parece que ahí ya estamos todos de acuerdísimo. La estrategia que se ha venido de experiencias creo que todavía no se culmina, ¿no? Creo que tenemos experiencias por compartir, así que... Si quieren podemos hacer un punteo y vamos intercambiando comentarios, opiniones y propuestas, ¿no? Digo, porque el tema... Sí. Y allí estaba el tema de los encuentros, digo, esto me parece que vale la pena. Digo, a lo mejor el año que viene Renata está en Argentina y podemos hacer algo en Buenos Aires. Laura también puede venir por Buenos Aires. Digo, bueno, Ana está en el hospital y ahora nos vemos un poco más frecuentemente desde la universidad en relación al hospital, no sé. Pero vayamos proponiendo, ¿no? Estas cosas, sin cerrarlo hoy. Y lo recogemos y lo seguimos trabajando como propuesta. Incorporar nuevos compañeros y compañeras, invitar, ¿no? Ana, sí. No, esto sí, yo creo que es un espacio muy, muy rico, pero aparte hay mucha necesidad de estos diálogos y de estos intercambios. Mucha gente tiene mucha necesidad de esto, como que estaría bueno, sería muy generoso de nuestra parte poder ampliarlo a otras personas, pero aparte pensar capaz en algo un poco más, no sé si, no digo plantear como el diplomado del año pasado, pero pensarlo en una estructura capaz un poco más grande, que convoque a más gente, porque creo que es un espacio que el reflexionar todos juntos, bueno, es lo que surgió, hace bien aparte, y es necesario. Y aparte si queremos transformar, necesitamos multiplicar. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir.
Difusión, ¿no? A mí me parece que estaría bueno pensar, encuentro personal, digamos, encontrarnos físicamente, digamos, en algún momento sería me parece muy valioso, me parece que como ayudaría mucho. Y eso, y de nuestra parte creo que nos quedó, bueno, nos quedan cosas para compartir, nosotros pudimos hacer la ceremonia de los 4 niños, también hay todo un material, toda una cosa ahí que estamos trabajando y quizás podemos poner en común para la otra etapa y cosas aprendidas que sucedieron demás. Y bueno, también les contaba que nosotros estábamos en la cátedra esa y escribimos un capítulo que habla sobre interculturalidad de salud. Colaboramos varios capítulos, pero ese es más o menos el que trabajamos más Mayra y yo. Y bueno, también estaría bueno, estamos elaborando, reelaborando, por ahí estaría bueno poner en algún momento en común y que nos aporten, digamos, eso también está bueno. Y no sé si hay algunas cosas más. Pero bueno, eso, encontrarnos personalmente sería lo más. Que acá en Córdoba también se pueden generar las condiciones de encuentro, digo, pensando en, no solo desde la Facultad de Medicina, sino desde de Filosofía y Humanidades, que también tenemos, bueno, como el contacto ahí, y bueno, y la pertenecemos a un grupo de investigación de esa facultad, entonces, bueno, por ahí es más factible organizar desde ahí, o, bueno, convenios y esas cosas para armar algún encuentro, no sé, como fueron, por ejemplo, la jornada de pensamiento de Rodolfo Puig, algo así que interesante acá en Córdoba. El viernes pasado tuvimos un encuentro con sanadores del pueblo de la toma, como chingón acá, y bueno, hay cosas que vamos como aprendiendo y conociendo, que por ahí está bueno poder invitarles al siglo que viene a estos sanadores y compartir con ustedes y todo eso. Hay varias cosas. Yo me disculpo, me tengo que ir y adhiero a lo que se pueda avanzar y cuenten conmigo el próximo año, así que bueno, nos estaremos encontrando. Gracias, Pilar. Pilar, gracias. Un gusto. Chau. Chau, chau. Buen año. Yo también me voy yendo, perdón. Chau, Ana. Perdón, bueno, chau. ¿Están de acuerdo que vamos intercambiando con las propuestas para la continuidad? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Sí, de acuerdo. Bien. Sí. Seguimos. Así, no nos vamos desgranando ahora. Sí. Y además hubo compañeros que no estuvieron, así que sí. también. Listo. Bueno, entonces, próximo encuentro será en marzo, no sé. El 25. En el 25, qué horror, se pasó. Bueno, esperemos que venga un poco mejor el 25, pero bueno, vamos a ver. Sí, ojalá. ¿Quieres que lea esto o lo dejamos? ¿Cómo? Que le lea Yo esto. me tengo que retirar y me sumo también, ya. Lo dejamos para otra. ¿Por qué no lo distribuye, Sandro? Porque se Ahí lo subo. Ahí lo veo si lo puedo cortar y mandar por mail. Bueno, mandalo. O la referencia de si están en alguna página web, esto, seguro. Bueno, no sé, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Felices Reyes, felices Igualmente, muchas gracias. Estén todos bien, esa familia. Muchas felicidades. Chao. Muchas gracias. Feliz año. Gracias, gracias. Abrazos. Chao, muchas gracias. Chao, chicas. Bueno, nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Cerramos la grabación primero. Sí.